Muy buenas tardes tengan todos ustedes. En el marco de la celebración de los 60 años de vida del Centro Libanés, se están llevando una serie de actividades importantes por todas las asociaciones y especialmente por el Consejo Directivo del Centro Libanés. Esa es la razón. Normalmente está con nosotros el presidente del Consejo, probablemente llegue un poquito más tarde. Esa es la razón porque tienen varios eventos en este sentido y quisimos celebrarlos con una presentación de un libro con presentadores de gran nivel que ahorita los iremos introduciendo a cada uno de ellos. Agradecerles su presencia y a nombre del Consejo Directivo del Centro Libanés y de la Asociación Jurídica Mexicano Libanés Al-Muhami, les damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro Los Derechos Humanos en la Ejecución de Sentencias, Juicio Oral, Civil y Mercantil, cuya autora es la doctora Mitzi Aquino Cruz. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya platicarán en relación a lo extraordinario de este libro y lo que significa en estos tiempos de actualidad. La acompañan a la doctora como presentadores del libro. Ya cuando los presente para que hablen cada uno de ellos, diré una breve semblanza bibliográfica. Está con nosotros la doctora Nayeli Santos. Bienvenida, doctora, por estar con nosotros. Alguien que ha sido punta de lanza, que ha trabajado mucho desde hace mucho tiempo en muchos temas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, de importación de justicia y sobre todo encaminado al tema de oralidad, que es el magistrado Humberto Montiel. Humberto, bienvenido a tu casa. Pues sin más, vamos a presentar a la primera de nuestras invitadas. Van a hacer alguna, en el uso de la palabra van a dirigirnos un mensaje respecto del libro, luego nos platicará la autora y al final abriremos una sesión breve de preguntas. Ese en términos generales va a ser la logística del evento. La doctora es licenciada en Derecho por la Universidad del Valle de México. Tiene maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados. También concluyó el curso completo de doctorado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados. Su examen profesional de doctorado fue la selección del juez de primera instancia atendiendo al principio de progresividad en la Ciudad de México. Su historial es impresionante, diremos algunas de lo más importante. Fue delegada en la Ciudad de México de la Organización de Mujeres Solidarias, Fuerza de la Mujer, asociación sin fines de lucro. Colaboró en la Escuela de Formación Política y Empoderamiento de Niñas Perú y en América Latina. Participó como asociada en la Asociación Internacional de las Ciencias de Derecho y Colegios de Abogados del Valle de Texcoco. Se desempeñó como capacitadora en la Jefatura de Gobierno con el tema ética de servidor público. Ha participado en diferentes consultorías. De junio de 2018 a 2019, dentro del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el Juzgado Noveno de lo Familiar, también forma parte de ese maravilloso tribunal al que todos queremos. Dentro del Tribunal Superior de Justicia también participó como secretaria proyectista con la magistrada María de Lourdes Loredo Abdalá. Estuvo en la Dirección General del Registro Civil, en la Universidad del Valle de México, Campus Tlalpan, como coordinadora de Derecho
A la fecha es directora de la Academia de Arte Escénico, Dance and Art, directora de la Academia de Artes Escénicas, incursionando en el ámbito empresarial. Tiene otros cursos, estrategia, sobre todo encaminados al tema de oralidad, estrategias de litigación oral, cursos de derechos humanos, que también es el tema que vamos a abordar, juicios orales civiles, en la Suprema Corte de Justicia, jornadas de actualización de jurisprudencia, también en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en fin, en la Universidad de Desarrollo Pedagógico, conferencias impartidas, autora de diversos proyectos, cursos, en fin. Está con ustedes la doctora Nayeli Santos González. Bienvenida, Nayeli. Muchas gracias y bueno, definitivamente pues hoy me siento sumamente honrada por encontrarme el día de hoy y bueno, me considero cómplice de esta gran obra maestra porque al final del día me tocó también estar cuando se diría coloquialmente se arrastró el lápiz. Entonces es de verdad que una emoción compartida y poder ver la entrega, el empeño que se tuvo para llegar hasta el día de hoy, poderla presentar no solo aquí, sino en diversos escenarios. Y qué mejor de la mano de una persona que de verdad admiro muchísimo por todo el ímpetu, por todo el trabajo, por la honradez y vaya de esas personas que realmente necesita nuestro país. Y bueno, sin más preámbulo, agradezco la invitación a esta presentación del libro redactado por la doctora Mitzi Aquino Cruz, Los Derechos Humanos, que lleva por nombre Los Derechos Humanos en la ejecución de sentencias, juicio oral, civil y mercantil. Al doctor Humberto, magistrado también, que se encuentra aquí con nosotros, y por supuesto también a todos aquellos que hacen posible este gran evento, a aquellos que son de parte de la Asociación Jurídica Mexicano-Libanés, Mujami, ¿sí? Ok, perfecto, pues la pronunciación me falló un poquito, ¿verdad? Y por supuesto a todos los presentes que se encuentran el día de hoy y que, bueno, hicieron el esfuerzo de estar con nosotros y ser parte y testigos de esta celebración, que es la presentación de este libro. Y bueno, pues me recuerda ahorita una frase que yo creo que como abogados siempre nos vamos a recordar, nos vamos a nuestros principios básicos, ¿no? En donde nos decían que el derecho es dúctil. Y precisamente tomé una frase en donde Duncan Kennedy, que tiene un libro que se llama Izquierda, Derecha, en ese libro hace las diferencias de los jueces, de los diversos tipos de jueces que existen. Entonces, hoy yo veo una juez que se preocupa precisamente por dar a conocer a todos aquellos justiciables, a toda la comunidad jurídica y sobre todo a las nuevas generaciones, las necesidades que implica precisamente los grandes cambios que hemos tenido en materia normativa, ¿no? Que no solamente los derechos humanos quedó en un plasmado artículo primero constitucional, sino verdaderamente hacerlos valer, verdaderamente trabajar con todo el compromiso que conlleva la profesionalización de cada uno de los servidores públicos que está trabajando. Entonces, bueno, pues les voy a leer esta frase que de verdad me encantó porque dije, efectivamente, ella está haciendo eso con esta obra. El derecho aparece como un material moldeable, dúctil, al que el juez intenta darle forma que estima más en cada litigio. Duncan Kennedy. Entonces, bueno, pues la verdad es que para mí es un gran honor darme cuenta que justo esta obra tiene una metodología. Esta metodología se fue basada en el estudio fenomenológico de la sociedad, es decir, todas aquellas sentencias que la juzgadora ha llevado a cabo y ver ese punto, ese objetivo que se tiene que vislumbrar para poder generar los cambios. ¿Para qué? Para tener el acceso a la justicia. Atendiendo esto a un derecho humano, si nos vamos precisamente a organismos internacionales, este derecho humano se tiene que prevalecer, se tiene que garantizar, pero sobre todo se tiene que respetar. Y lo tenemos no nada más en tratados, convenios y pactos internacionales. También es necesario resaltarlo que estamos obligados, porque somos parte de los 193 países que conforman la ONU. Y eso nos obliga, además, en el reconocimiento justo de esta reforma que rompió paradigmas del artículo primero constitucional. Y nos lleva también a la Agenda 2030. Y que esa Agenda 2030, a pesar de que ya se había vislumbrado que no se iba, en el caso de México, no se iba a cumplir el objetivo,
tenemos que seguir trabajando porque eso nos da énfasis a darnos cuenta de cuáles son nuestras limitaciones. Tenemos que hacer cambios normativos. Hay estudios que se han hecho en donde 103 normatividades se tienen que ajustar justamente, valga la redundancia, con derechos humanos. Es alarmante la situación que estamos viviendo. Los juicios orales llegaron para quedarse y hay mucho esfuerzo de gente que ha venido justo dando la importancia de esta trascendencia y que llegó para vivir y que aparte nos da este sueño que todos queremos, garantizar que la justicia sea pronta y expedita, que las instituciones sean verdaderamente creíbles, que incluso aquellos que son los responsables de cargar la investidura de ser juzgadores, pues creamos también en toda la reputación que conlleva, la preparación que conlleva, porque por supuesto que son seres humanos y muchas veces los sentamos en el banquillo de los acusados sin darnos cuenta que ellos también se privan de estar con sus familias, se privan del sueño, se privan de muchas cosas básicas y no podemos hablar de impartición de justicia cuando en nuestras máximas casas de impartición de justicia estamos siendo injustos con aquellos que llevan el peso de hacer valer la justicia. Por eso esta tesis lleva a esa perspectiva, ha visorado un tema que promete no solo reducir los tiempos, sino que de verdaderamente se imparta justicia, que conlleve que todo aquel que se acerque a pedir justicia tenga ese beneficio. ¿Y qué es la justicia? Para muchos es la búsqueda de la verdad y eso es lo que hacen los jueces. Se les hace llegar los elementos necesarios para poder determinar. Claro que sus determinaciones son apego a la ley, claro que sus determinaciones son horas de estudio y también de criterios, porque el uso de los criterios les conlleva a dar el mejor fallo. Entonces, la verdad es que este trabajo metodológico desde el estado del arte fue favorable. ¿Por qué? Justo el estado de arte permite ver si un tema de investigación es viable y este lo fue desde un principio. Se armoniza la normatividad para poder ejecutar y hacer valer los derechos humanos. Algo que no existe es una propuesta que puede ser viable. Hacer un adecuado uso de los MAS, que son los medios alternativos de solución de controversias. También aprender a hacer un adecuado uso de hacer los acuerdos, elaborar convenios, de una redacción más armoniosa, pero sobre todo también de homologar algunos criterios que nos conlleven justo a una verdadera impartición de justicia. Voy a hablar un poquito más de la personalidad, sobre todo de nuestra autora. Tiene toda la experiencia y la praxis la llevó a un libro. No solamente ha sido proyectista, también ha estado en diversos cursos, ha sido conferencista, ha sido capacitadora, ha incursionado incluso en la implementación de los nuevos juicios ahora orales en materia laboral. Es una artista jurídica y yo así le llamo, porque en esa multidisciplina que tiene nos está compartiendo su gran experiencia, sus grandes conocimientos y nos está llevando de la mano a hacer énfasis a esta necesidad normativa y que implica obviamente el que todos estemos inmiscuidos en el mismo conocimiento, comprometernos como profesionales a estar a la altura de la investidura de aquel abogado que se forma. Y ahorita yo quisiera decirles una cuestión. Justo, Teresita Rendón, que es autora de varios libros que habla acerca de la ética del juzgador y también del decálogo del abogado, que nos recuerda precisamente varias de las actitudes y aptitudes que deben tener los abogados, porque debemos de recordar que algo que maneja la ley orgánica para poder llegar a ser juzgadores es que tienes que ser licenciado en Derecho. Entonces, esas bases, esa creencia de ser mejor persona, de ser un abogado comprometido, conlleva precisamente a que los juzgadores que nos estén representando y que aquellos en el proceso de selección sean los mejores perfiles y que sean los que verdaderamente van a generar los cambios, como lo es el caso. Y la verdad me siento congratulada de encontrarme el día de hoy, porque justo este trabajo llevó un tiempo de estudio, llevó un tiempo de análisis exhaustivo en cada sentencia, en cada fallo, en darse cuenta que algo necesitamos para cambiar el panorama jurídico, pero sobre todo hacer valer la justicia. En el primer capítulo precisamente se habla
acerca de los derechos humanos. Nos lleva por conceptos y tratados internacionales que son sumamente importante conocer, que nos conlleva a darnos cuenta cuál es la necesidad normativa y que se tiene que armonizar de todos a todos. Eso quiere decir que a nivel federal también tenemos que armonizar muchos de los criterios. ¿Y por qué no? A lo mejor suena como un gran sueño, pero de verdad, ojalá que algún día podamos homologar nuestro sistema jurídico. Eso sería genial, pero bueno, todavía queda camino por recorrer. En el segundo capítulo, la verdad es que me encanta porque nos lleva de la mano acerca de los conceptos básicos, por ejemplo, qué es una sentencia, los tipos de sentencia, y nos lleva precisamente al conocimiento de aquellas enseñanzas que tuvimos cuando entrábamos a nuestra licenciatura, pero de una manera distinta, de una manera fresca, de un punto de vista con la praxis que tiene la juzgadora. En el capítulo 3 habla de la etapa de ejecución del juicio oral mercantil, oral civil en la Ciudad de México. Esta parte es oral y hasta yo le puedo llamar que es el hito del tema de este libro, porque nos lleva precisamente a hacer incluso un análisis comparado de otras situaciones que han sido incluso parteaguas para nosotros, de modelos que han sido exitosos en otros países y que por supuesto no podemos imitar totalmente, pero que sí podemos hacer el esfuerzo de adaptarlos porque es una necesidad. Y de verdad que esto es algo maravilloso, encontrar en una obra estos análisis exhaustivos, encontrar derecho comparado, como lo ha hecho la doctora, de verdad que se agradece, porque no necesitamos tardar horas para poder investigar. Ella nos los digirió, ella nos los comparte y nos hace ver desde un panorama e incluso vienen unos cuadros muy, muy significativos porque hace comparación con Código de Procedimientos Civiles, Código Civil y, por supuesto, de otras legislaciones. En el capítulo 4, y que no es menos importante, precisamente vienen las propuestas de la autora, diciendo qué es lo que se necesita, ¿no? La simplificación de los procedimientos, hacer valer los principios. A veces como abogados se nos olvida que estos principios rigen la oralidad y que no los podemos pasar por alto. Conocerlos es de suma importancia, ya que ellos nos van a dar la dirección precisamente del proceso. Entonces, eso es algo fundamental. No podemos dejar pasar por alto el conocer cada uno de los principios, porque incluso si los desconocemos, puede ser algo que para nosotros nos haga, digamos, como coloquialmente lo hacemos los abogados, perder el asunto, ¿no? No conocer a lo mejor los medios que nosotros podemos hacer llegar o incluso objetar o darnos cuenta cuándo se inicia una etapa y cuándo se cierra. Vaya que es importante conocer la actual oralidad y que llegó para quedarse. Entonces, de verdad, este libro les va a ser una herramienta útil. Es un libro de cabecera, yo le llamaría, para que todos se sientan acompañados y en un momento de duda puedan recurrir a esta herramienta. ¿Por qué? Porque llevó un proceso metodológico, llevó una observación. Por supuesto que hay un estudio cualitativo. ¿Eso qué quiere decir? El enfoque que se le dio fue conociendo la causa de cuál es el problema social que nos está afectando. Llevarlo, la praxis, a un documento en donde nos pueda servir como herramienta y como guía, como uso jurídico. Y por supuesto que sirve para las futuras generaciones o para aquellos que estamos en la constante trinchera de litigio y podernos encontrar nosotros esta herramienta y llevarla a cabo de una manera fenomenal. Es una obra que agradecemos y que por supuesto, decía yo, la verdad es que me encantó ser parte de este proceso de investigación, porque no solo eso, sino que llevó a autores de suma importancia, de talla internacional y nacional, para poder escudriñar en esta necesidad y a llevar esta propuesta a que se haga una reforma. Y no solo eso, que se quede y que sea útil para la impartición de justicia. De verdad que agradezco muchísimo estar el día de hoy y yo realmente era nada más mi participación presentarles esta obra y decirles que la lean, invitarlos, exhortarlos y decirles que el trabajo de esta juzgadora es de la talla de las mujeres que necesitamos, de esas impartidoras de justicia
que realmente están generando los cambios en el México que todos deseamos, porque a mujeres de esta talla y de esta inmediatura las necesita México, las reclama el mundo y las bendice Dios. Muchas gracias, su señoría. Y bueno, ahora le voy a dar el uso de la voz al magistrado, que él, bueno, obviamente va a abundar en los diversos capítulos. Y bueno, pues le invito, por favor, magistrado, para que... Gracias. Muchas gracias, Nayeli. De una manera sucinta, breve, nos estamos dando cuenta de la importancia de lo que significa, desde luego, el tema del aura, que eso es lo que nos ocupa, pero la importancia de lo que es transitar y lo que le ha costado a la Administración de Justicia, específicamente en el Tribunal Superior. Estábamos platicando que estamos en este tránsito desde hace más de 14 años y todavía seguimos luchando desde el punto de vista de los abogados postulantes del foro. Debemos de creer en el sistema oral. Así lo dice la autora. Es ferviente defensora del sistema oral. Yo diría, se hace más sencilla la impartición de justicia, más breve, más expedita, realmente más eficaz. Existe el problema de la ejecución, y ese es el tema que nos ocupa. Y alguien que ha trabajado incansablemente, lo dije al principio, como punta de lanza en el Poder Judicial de la Ciudad de México, es nuestro siguiente presentador. Él es egresado de ENEP a Aragón, de la Universidad Nacional Autónoma de México. El año de ingreso al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México es en 1989. Su trayectoria dentro del tribunal: secretario proyectista en el Juzgado 22º Lo Familiar, secretario de conciliador, secretario de acuerdos, llegó a ser juez y actualmente magistrado. Experiencia académica docente dentro de Filosofía del Derecho en la Universidad Femenina de México, Instituto de Ciencias Jurídicas de Abogados Egresados del ENEP Aragón, en el Diplomado El Procedimiento en Materia Civil, INADEG, Asociación Civil, en el Diplomado Práctica Jurídica en el Proceso Civil, Dirección de Estudios de Posgrado, Universidad en el Cristóbal Colón en Veracruz, Teoría General del Proceso en la Universidad Iberoamericana, León, Guanajuato, entre otros. Obras editoriales: Introducción a los Juicios Orales Civil y Mercantil, coordinador con las consideraciones sobre la reforma mercantil dentro de la revista El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la reforma mercantil en materia de oralidad, ciclo de conferencias de actualización, evolución de la justicia oral, civil y mercantil, entre otros. Diplomado en Administración y Procuración de Justicia en la Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho, Seminario Internacional, el acceso de las mujeres a la justicia en el British Council, preparación y capacitación para profesores de Derecho Procesal, en fin, una serie de logros y trayectoria impresionante. Tiene su maestría en Derecho en la División de Estudios de Posgrado de la UNAM, maestría en Derechos Humanos y Democracia, coordinador de la implementación en los juzgados civiles del proceso oral en el Tribunal Superior de Justicia, lo que decíamos, secretario técnico, coordinador de la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta reuniones de la Red Nacional de Jueces de Proceso Oral, Civil y Mercantil en la CONATRIB, y actualmente magistrado de la 10ª Sala del Poder Judicial de la Ciudad de México. Verdaderamente es un gusto tener a alguien que ya ha compartido con nosotros eventos, foros, pláticas, y es amigo de la comunidad mexicano-libanesa desde hace mucho tiempo, nuestro querido magistrado Ángel Humberto Montiel Trujano. Mi querido Humberto, muchas gracias. Bueno, pues finalmente se llega al plazo, ¿no? Entonces, ¿cómo va el dicho?
Buenas tardes a todas y todos los presentes. Es un honor reunirme con la comunidad libanesa que siempre nos trata con generosidad y nos distingue con sus atenciones. En especial al Consejo Directivo del Centro Libanés, por conducto de su presidente, el doctor Michel Shamlati Selem. También agradezco a la Asociación Jurídica Mexicana Libanese, Al-Muhami, presidida por nuestro apreciado amigo Gerardo Gozaín, que siempre atenta a los cambios, abre espacios para reflexionar sobre las propuestas de juristas provenientes de los ámbitos académicos, judiciales y políticos, entre otros. De igual manera, me da gusto compartir esta mesa de presentación de la obra con la doctora Mitzi Aquino Cruz y con la doctora que me antecedió, Nayeli Santos González. Agradezco desde luego a todas las personas que nos acompañan. Veo con agrado amigos de mucho tiempo, amigas de mucho tiempo, compañeros en el Tribunal Superior de Justicia, como juzgadores, como magistrados, a quienes de verdad me da mucho gusto que nos acompañen en la presentación de este libro. Recibí con gran satisfacción la invitación que me hizo la jueza Mitzi Aquino Cruz para participar en la presentación de su obra, Los derechos humanos de acceso a la justicia, debido proceso y tutela judicial efectiva. Le felicito ampliamente por su obra, por su tenacidad para finalizarla, después de arduo trabajo académico al que ya se refirió la doctora, no obstante sus intentas actividades como titular del juzgado 26º Civil de Proceso Oral en la Ciudad de México. En esta obra, la doctora Aquino Cruz, desde una visión panorámica, logra un examen preciso y exhaustivo de los principales aspectos de los derechos humanos, eje de su investigación: el de acceso a la justicia, el debido proceso y la tutela judicial efectiva. Así también aborda la sentencia judicial y su ejecución, que le permite el análisis de la ejecución de las sentencias en los juicios orales, civiles y mercantiles, y la formulación, sobre todo, de una serie de propuestas prácticas desde la perspectiva de las políticas públicas que permiten la simplificación de los procedimientos de ejecución en los juicios orales en dichas materias, así como una modificación normativa al procedimiento que hoy rige la ejecución de las sentencias en dichos juicios. Los derechos humanos, atributos inherentes a la dignidad humana, superiores al poder del Estado, porque la dignidad de las personas humanas es el origen, esencia y el fin de todos los derechos humanos para el desarrollo integral de su personalidad. De reconocimiento de estos derechos humanos por el Estado, así como de las garantías para su protección, queda en claro el concepto de garantías, para entenderlas como aquellos mecanismos que protegerán los derechos humanos reconocidos por cada Estado a sus ciudadanos, frente a los actos de las autoridades públicas en los planos nacional e internacional. En esta dirección, nuestra autora señala a los derechos de acceso a la justicia, debido proceso y tutela judicial efectiva como parte de un grupo de prerrogativas que la doctrina y jurisprudencia internacional ha denominado garantías judiciales, que constituyen la parte adjetiva o procesal para hacer efectivos los derechos sustantivos. Y ahí nos vemos todos los juristas que practicamos el derecho, foro y operadores jurídicos. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en particular la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha producido un acervo jurisprudencial que busca establecer la forma concreta en que se manifiesta el contenido de los derechos humanos, consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos y otros tratados que puede aplicar. El estudio de la doctora Aquino identifica y analiza los principales estándares producidos por más de 3 décadas de jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de los derechos de acceso a la justicia, del debido proceso y del derecho a la tutela judicial. El trabajo que hoy presenta, como ya se comentó por la doctora, es el resultado de la investigación minuciosa que partió de la convicción profunda que ella tiene de que estos derechos son de importancia fundamental para generar un sistema verdaderamente democrático y respetuoso de los derechos humanos. En esta medida, los lectores podrán apropiarse de este acervo jurisprudencial. A lo largo de las páginas que conforman el primer capítulo,
sigue el esquema de la propia Convención Americana y enfatizando las dimensiones novedosas de estos derechos que se erigen como una verdadera garantía para la ejecución adecuada y pacífica de los otros derechos humanos. El capítulo es extenso porque aborda la importancia de los derechos, en comento, en relación con los ordenamientos nacionales y con otros derechos reconocidos en la Convención Americana, incluyendo el de la protección judicial que tutela el artículo 25 de la misma convención. El derecho al debido proceso, aunque anclado inicialmente en el marco del derecho penal, es hoy una verdadera línea en la función evaluadora de cualquier instancia del poder público que pueda de alguna manera afectar nuestros derechos. En ese contexto, los derechos de acceso a la justicia, debido proceso y tutela judicial efectiva han experimentado una ampliación hacia una forma de especificación subjetiva que ha permitido potenciar su contenido y alcance en función de la vulnerabilidad y o exclusión histórica de determinadas personas o grupos de personas. En el caso, por ejemplo, de las manifestaciones concretas del acceso a la justicia frente a casos relativos a personas migrantes, mujeres víctimas de violencia, pueblos indígenas, defensores de derechos humanos, comunidades, entre otros. Pero adicionalmente a estos derechos, adicionalmente a los derechos de acceso a la justicia, debido proceso y tutela judicial, también han atravesado una ampliación hacia otros derechos en su aplicación e interpretación que los órganos del sistema interamericano han sabido incluir con cada vez mayores garantías y contenidos, comprendiendo facetas distintas e innovadoras bien establecidas. Si bien el eje de estudio de la doctora se sustancia en las sentencias de fondo de la Corte Interamericana, también se han considerado opiniones consultivas emitidas por el Tribunal o por la Comisión Americana, que contienen pronunciamientos imprescindibles en esta materia. Igualmente se incluyen puntuales referencias a pronunciamientos clave de otros órganos de derechos humanos como la Comisión Interamericana o el Tribunal Europeo. En el segundo capítulo de la obra que se presenta relativo a la sentencia judicial y su ejecución, la doctora Mitzi Aquino Cruz nos refiere que la experiencia profesional que ha adquirido a lo largo de 18 años de carrera judicial, así como su desempeño como juez civil de proceso oral en el Poder Judicial de la Ciudad de México, le ha permitido observar de primera mano los problemas materiales y jurídicos que aparecen en la etapa de ejecución de las sentencias, que son estas circunstancias adversas las que despertaron su interés para abordar el tema central de este capítulo. Enseguida, nuestra autora nos advierte que su análisis se centrará en la ejecución de sentencias judiciales, específicamente las emitidas en los juicios del orden civil y mercantil, tramitados a través del sistema de audiencias o procedimiento oral en la Ciudad de México. Con la capacidad que distingue a nuestra autora, la estudiosa y culta doctora Mitzi Aquino Cruz, siguiendo autores clásicos en la materia procesal y mercantil como Hugo Alsina, Piero Calamandrei, Humberto Briceño Sierra, Cipriano Gómez Lara y otras autoridades doctrinales, se ocupa de la sentencia judicial que califica como la resolución que pone fin al proceso y que, en su opinión, debe considerarse como el acto jurisdiccional más relevante de un tribunal. Acerca de la naturaleza jurídica de la sentencia, estima que la sentencia judicial es por su naturaleza un acto jurídico, que se materializa en un documento público, dado que está emitido por la autoridad judicial competente, en el que pueden constituirse y declararse derechos e imponerse obligaciones, y que al formar parte de un juicio debe considerarse una actuación judicial, que una vez que resulta legalmente inamovible e invariable, puede considerarse cosa juzgada, lo que constituye la verdad legal correspondiente al asunto en comento y será obligatoria para todos los involucrados. Otro aspecto que examina la doctora Mitzi Aquino son los relativos a los requisitos que la sentencia debe cumplir para su validez y eficacia, que atienden a su forma requisitos formales como a su contenido requisitos sustanciales, así como el tema de la clasificación de sentencias que atiende a las pretensiones que se hacen valer en el juicio y el sentido de los fallos correspondientes, así como los efectos y consecuencias que de ellos derivan, calificándolas en, como lo sabemos todos, declarativas, constitutivas y de condena. Para la doctora Aquino Cruz, la ejecución es un procedimiento supletorio, pues afirma que solo tendrá lugar
frente a la falta de cumplimiento voluntario de aquel a quien la sentencia impuso alguna obligación. Es decir, el Estado solo podrá usar su fuerza coercitiva contra él, contra el que se niegue a acatar voluntariamente el fallo firme e inamovible deducido de un juicio. De forma que si la sentencia se cumplimenta espontáneamente, no habrá necesidad de proceder a la ejecución forzosa. En este sentido afirma que en tanto sea posible, las resoluciones judiciales han de ser ejecutadas sin natura, es decir, en sus propios términos, salvo que ello resulte imposible, en cuyo caso el tribunal deberá adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar la mayor efectividad posible de las resoluciones de que se trata. Contadas son las ocasiones para celebrar la aparición de nuevas ideas y propuestas novedosas en el universo de la literatura jurídica mexicana. Esta obra da la oportunidad de mostrar la capacidad heurística de la doctora Mitzi Aquino Cruz al formular propuestas concretas para resolver los problemas complejos que encuentra en la etapa de ejecución de sentencia. Para ella, son 3 problemáticas las que identifica como principales para lograr que el cumplimiento de las sentencias emitidas en los juicios orales mercantiles y civiles en la Ciudad de México sea expedito, eficiente y que se garantice adecuadamente los derechos humanos de acceso a la justicia, debido proceso y tutela judicial efectiva. Estas problemáticas son las dificultades que devienen de tener que realizar una nueva búsqueda de notificación al ejecutado cuando se inicia el procedimiento de ejecución. Segundo, la localización de bienes del ejecutado. Tercero, la distinción existente en relación con el término legal para ejecutar las sentencias emitidas en los juicios orales en materia civil y mercantil. Partiendo de esto, dice que sus observaciones o sus conclusiones las sustenta en la experiencia adquirida en su práctica profesional dentro del servicio público, en donde ha podido observar que estos problemas provocan que el procedimiento de ejecución muchas veces no logre su objetivo primordial. No obstante, la dinámica de nuestra juzgadora le invitó a la reflexión y reconoce que en el mundo contemporáneo se requiere de una reflexión profunda sobre la dinámica de los procesos judiciales, con el propósito de adoptar nuevas formas de derecho o de políticas públicas que atiendan este acontecer en la admisión de justicia, que la motivaron a construir soluciones acordes con la naturaleza y finalidad de la justicia oral. En esta tesitura, la doctrina Aquino, para superar la búsqueda y notificación del ejecutado para iniciar el procedimiento de ejecución, que considera uno de los obstáculos más recurrentes para el inicio formal del procedimiento de ejecución, propone homologar los criterios referentes a las notificaciones personales relacionadas con la etapa de ejecución de sentencia en este tipo de procedimiento, a fin de establecer que, de conformidad con la naturaleza y finalidad de la justicia oral, aún en la etapa de ejecución, las notificaciones personales en la ejecución de estos juicios ya no será necesaria. Nuestra autora considera a la localización de bienes del ejecutado otro de los obstáculos más frecuentes cuando de ejecutar una sentencia judicial se trata, ya sea por prácticas destinadas al ocultamiento de bienes, ya sea por prácticas destinadas al o bien de través de maniobras fraudulentas o por medio de acciones legales que permitan eludir las obligaciones contraídas, como el traspaso de bienes a tercero, acciones que en su opinión indiscutiblemente retardan el procedimiento de ejecución y entorpecen las posibilidades de un cumplimiento expedito, integral y eficiente. En relación con esta problemática, nos apunta o propone ajustar la regulación, tanto en materia civil como mercantil, a fin de establecer con mayor claridad el deber de información, transparencia y colaboración del ejecutado en relación con su patrimonio, así como la implementación de mecanismos más eficientes para la localización de los bienes particulares que deben cumplir un fallo judicial, mediante el aprovechamiento o a través de las nuevas tecnologías para la investigación y localización de los bienes del deudor, a fin de mejorar la exigencia y expeditez de la ejecución. Adicionalmente, refiere que es necesaria la actualización de las normas para responder en forma adecuada a la evolución del tejido social y la interacción entre sus miembros, porque en su opinión, en general las condiciones en la actividad contratal y acceso al crédito son muy distintas a las existentes a la época de promulgación de las normas aplicables, de suerte que el legislador en aquel momento concibió las reglas sobre su ejecución de las sentencias judiciales
con base en una realidad en que la actividad contractual era incipiente y el acceso al crédito limitado, lo que en la actualidad ha cambiado drásticamente, ya que hoy en día la contratación comercial y no comercial se caracteriza, entre otras cosas, por su celeridad, la estandarización y simplificación de las formas. La doctora Aquino Cruz resalta que en el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México no existe una disposición expresa en relación con el término con que contará el interesado para ejecutar la sentencia que le benefició, por lo que en su opinión hay que atender a la regla prevista en el artículo 977 del referido cuerpo de leyes, que establece que en todo lo no previsto en el capítulo especial que rige el juicio oral serán aplicables las reglas generales del mencionado código. Nos dice que esto le lleva a aplicar o considera necesario aplicar lo dispuesto en el artículo 529 del Código Procesal, cuyo texto establece que la acción para pedir la ejecución de una sentencia, transacción o convenios judiciales durará 10 años contados a partir desde el día en que se venció el término judicial para el cumplimiento voluntario de lo juzgado y sentenciado. Por su parte, señala que en la materia mercantil el artículo 1079 del Código de Comercio en su fracción cuarta previene que el plazo para la ejecución de sentencias en juicios ejecutivos, juicios orales y demás especiales que se prevén en las leyes mercantiles, así como los convenios judiciales celebrados en ellos, será de 3 años. Duración que, en su opinión, es más acorde con la naturaleza y objetivos del juicio oral. El mérito de estos argumentos propone la homologación de la legislación civil en la Ciudad de México con los lineamientos establecidos en el Código de Comercio, por cuanto al plazo concedido a los justiciables para la ejecución de las sentencias derivadas de los juicios orales. Como preámbulo de la propuesta de simplificación del procedimiento de ejecución de las sentencias en estos juicios, la doctora Aquino Cruz asevera que un sistema de ejecución coherente con los derechos fundamentales de acceso a la justicia, debido proceso y tutela judicial efectiva, exige, como se inició esta plática, el respeto y protección de todos los intervinientes en el proceso. Afirmación que vierte porque considera que si bien el ejecutante tiene un derecho al más íntegro cumplimiento del fallo que lo benefició, también lo es que el ejecutado tiene derecho a que la agresión patrimonial que implica la ejecución forzosa de dicha resolución sea proporcional a la obligación impuesta en la propia sentencia y que no se extienda a más bienes de los necesarios para responder con lo sentenciado. En este contexto, señala que se permitirá hacer algunas propuestas en aras de ajustar la etapa de ejecución a los principios, características y objetivos propios de la justicia oral y que esto llevará o mejorará significativamente el sistema de administración de justicia. En primer lugar, propone, para el caso de los procedimientos orales en la Ciudad de México, que la etapa de ejecución de sentencia se abandone de reglas establecidas para el proceso escrito. Segundo, que atendiendo a las características propias del sistema oral, el cumplimiento de los fallos respectivos se efectúe sobre las bases de inmediación, igualdad, concentración, continuidad, contradicción, publicidad y oralidad, para ser coherentes con los objetivos de expeditez y celeridad que persigue el modelo adversarial. Para alcanzar la simplificación del procedimiento, nuestra autora propone ajustar el procedimiento a los estándares del debido proceso, los principios rectores de la oralidad, así como la naturaleza y los objetivos que se persiguen en los juicios orales. Por ello propone una audiencia de ejecución. Estima que la propuesta que formula traerá una etapa de ejecución más expedita, en la que se evitarán formalismos innecesarios, así como prácticas burocráticas o dilatorias que desequilibran el equilibrio que debe existir entre el derecho de las partes. El análisis de este aspecto lo reservo para nuestra autora. Seguramente ella nos explicará en detalle la audiencia de ejecución, quiénes intervienen, cuál es la función, la actividad de ellas ahí, cómo se llevan a cabo los embargos, cómo se llevarían a cabo la participación de ejecutante y ejecutado en esa audiencia, en fin, los temas relativos a la ejecución. Siempre es deseable que se publiquen libros sobre el tema de los derechos humanos en nuestro país, como el que hoy presentamos, que se ocupa en formular propuestas para hacerlo realidad en la ejecución de sentencias, en los juicios orales, civiles y mercantiles. Desde el punto de vista jurídico, social y académico,
este libro resulta sin duda valioso. Entre otras razones, porque la doctora Mitzi Aquino Cruz nos da testimonio personal de un estado de cosas sobre diversas problemáticas que se presentan en la ejecución de las sentencias. Y no se queda ahí, propone soluciones. Esto permitirá a todos apuntalar la tendencia que se orienta hoy en día hacia la apropiación del discurso y el estudio de los derechos humanos. Enhorabuena, doctora Mitzi. La publicación de su libro se sumará a la lista de textos especializados en derechos humanos y generará por su actualidad con el destino que les augura los juicios orales en las materias civil y mercantil en la Ciudad de México. Estoy convencido que para los estudiantes, académicos y operadores jurídicos será un referente de consulta por la amplitud y profundidad con que abordó los temas de derechos humanos, de acceso a la justicia, debido proceso y tutela judicial efectiva. Muchas gracias. Bueno, pues nos estamos dando cuenta de algo que hemos vivido durante toda la vida en los que formamos, porque sí formamos parte del Tribunal Superior desde hace muchos años, y la importancia de lo que es la impartición de justicia, la importancia de lo que es llevar un proceso, y lo más importante, si ese proceso no se ejecuta, no concluye, no se aterriza, pues no tiene razón de ser. De ahí la importancia de la obra, de ahí la aportación. Y yo quisiera hablarles, ya les dije que ya llevo mucho tiempo formando parte del Tribunal Superior de Justicia. Es una institución que quiero mucho. Y el material principal de ese tribunal, pues, es el material humano. Los grandes juzgadores y los grandes magistrados y juzgadores que forman parte de ese tribunal, uno de los tribunales más grandes y más importantes del mundo. Y bueno, con este material humano, aquí tenemos muchos ejemplos que están con nosotros. Cuando yo conozco a la autora, la conozco como juez, totalmente objetivo, sin mezcla de sentimientos de amistad. Y te encuentras con una juez muy profesional, muy disciplinada, muy actualizada, y aquí la prueba. Es verdaderamente un gusto tener aquí a nuestra querida amiga Mitzi, a quien ahorita voy a dar una breve semblanza de ella. Licenciada en Derecho y maestra en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Latinoamérica. Es doctora en Cultura de Derechos Humanos por la Universidad de Columbia. En el Poder Judicial de la Federación desempeñó los cargos de oficial judicial en las áreas de actuaría, secretaria de actuarios, actuaria judicial en diversos órganos jurisdiccionales. Posteriormente se incorporó al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en donde ocupó los puestos de secretaria conciliadora, de acuerdos, en un juzgado civil de procedimiento escrito, así como en un juzgado de proceso oral. En 2014 fue nombrada jueza 59º civil de proceso escrito y desde enero de 2019 es jueza 26º civil de proceso oral. A lo largo de su carrera judicial ha impartido diversas ponencias y cátedras dentro y fuera del Poder Judicial de la Ciudad de México, entre otras el juicio ordinario civil, la audiencia preliminar en los juicios orales civiles, aplicación de jurisprudencia, contratos de promesa y compraventa, audiencias en el juicio oral mercantil, proceso oral civil y mercantil, ejecución de sentencia en materia civil, mercantil y oral, contratos traslativos de dominio, acciones civiles. Colaboró en la creación de la obra Lo que tú debes saber sobre la justicia oral, civil y mercantil, y es autora del libro que nos ocupa, Los derechos humanos en la ejecución de sentencias, juicio oral, civil y mercantil. Nuestra querida Mitzi Aquino. Cruz.
Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar presentes el día de hoy. Agradezco a la Asociación Jurídica Mexicana Libanesa por el espacio que me permite compartir con ustedes este proyecto personal y profesional que de verdad me hace muy feliz por muchas cosas. Les agradezco a las autoridades y a todos los que hacen posible este evento y a quienes me acompañan el día de hoy, al magistrado Ángel Humberto Montiel Trujano y a la doctora Nayeli Santos González, que de verdad me honran con su participación y pues con todo lo que ya les expusieron en relación con la obra que el día de hoy les vengo a presentar. Agradezco también enormemente a mi equipo de trabajo porque ellos me motivan todos los días a seguirme profesionalizando, a seguir estudiando, me comprometen con su esfuerzo diario porque son una segunda familia y hacemos un equipo para seguir siendo mejores personas y mejores servidores públicos. Estamos comprometidos con la sociedad a la que servimos y parte de este trabajo es justamente también el esfuerzo de todos ellos que coadyuvan a que uno como cabeza pues pueda ver en las vicisitudes propias de la profesión o de nuestra administración de justicia dónde están las áreas de oportunidad. Agradezco, por supuesto, a mi familia que está el día de hoy presente porque son sin duda el motivo principal de todos mis esfuerzos, tanto en lo personal como en lo profesional. Estoy aquí gracias a todo lo que ellos han dejado a lo largo de mi educación y de nuestra convivencia como familia, que ha sido mucho. Agradezco también a todos ustedes que se han tomado el día de hoy el tiempo de acompañarme, compañeros, amigos, maestros, alumnos, gente querida, amigos todos con los que he tenido oportunidad de coincidir y que el día de hoy me honran acompañándome a esta presentación que, insisto, pues para mí es un proyecto personal y profesional de mucha importancia. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes, de verdad lo valoro y lo agradezco con todo el corazón. Y bien, pues a lo que venimos el día de hoy, la presentación de esta obra, Los derechos humanos en la ejecución de sentencias, juicio oral, civil y mercantil. Como ya habían señalado nuestros presentadores, esta obra pues nace de la inquietud de la práctica, de la experiencia como juzgadora, en donde pues he podido observar que la gran congestión del sistema de administración de justicia está en mucho ubicada en la parte de la ejecución de las sentencias. Esta etapa de ejecución es un tema pendiente, creo, para todos en la comunidad jurídica, porque es un tema en el que no hemos logrado avanzar, no hemos ahondado lo suficiente y por lo tanto seguimos estancados en tener sí mejores procedimientos en la parte de instrucción, como son los juicios orales, que han demostrado estadísticamente ser juicios mucho más rápidos, en donde la instrucción, el dictado de la sentencia, termina alrededor de 4 o 6 meses. Y eso está muy bien, es un muy buen avance, es un muy buen primer paso para que la administración de justicia en nuestro país avance. Pero ¿de qué sirve tener una sentencia en 4 o 6 meses si esa sentencia no puede materializarse y cambiar la vida de las personas, que son finalmente a quienes nosotros nos debemos como servidores públicos? ¿De qué nos sirve tener una sentencia en la que se reconozca un derecho si este derecho no puede impactar la realidad de los justiciables, del señor comerciante, de la señora ama de casa que vino a las instituciones a pedir justicia, que confió en el Estado mexicano y sus autoridades para dirimir una controversia que en lo particular no pudieron resolver? Esa es la premisa fundamental de esta obra. La administración de justicia, la verdadera administración de justicia, no está solo en el dictado de sentencias en un proceso rápido. Está aún más importante que en eso, en la materialización real de las sentencias en la vida de las personas. En entender que no sirve de mucho tener una sentencia pronta si van a pasar 10 años de obstáculos materiales, prácticos, jurídicos, para que esa sentencia pueda impactar la vida de las personas. ¿Cómo pedimos a los ciudadanos que confíen en sus instituciones y en sus autoridades si lo único que hemos logrado hasta el día de hoy es tener juicios que puedan resolver la controversia en el papel? El papel no resuelve la situación de la persona que no ha sido resarcida en sus derechos, y eso es la base fundamental de esta obra.
He podido establecer algunas sugerencias que por supuesto son únicamente una aproximación, es una intención de poner sobre la mesa un tema que es importantísimo resolver, que nos compete a todos, autoridades, Estado, a los justiciables, a los postulantes, porque solo en la suma de voluntades vamos a lograr que esto verdaderamente cambie. Porque solamente dejando atrás esas prácticas insanas de retardar los asuntos lo más que se pueda, de buscar la forma de ingeniarnos para que el deudor se esconda lo más posible, dilapide los bienes y se los regale, se los preste, lo que sea a otras personas y evada el cumplimiento de sus obligaciones, es que vamos a lograr como sociedad evolucionar, madurar. En la obra está ya muy bien referida por nuestros presentadores. La fundamental propuesta es incluir en los juicios orales una etapa de ejecución, una audiencia de ejecución, en la que puedan concentrarse actos que hoy en día se tramitan en forma separada y que implican la diseminación del procedimiento, una dilación que yo creo que es innecesaria. ¿Por qué? Porque hoy en día, por ejemplo, para un incidente de liquidación que no amerita mayor esfuerzo porque se trata a lo mejor de hacer unas operaciones aritméticas, el día de hoy, por ejemplo, quien obtuvo algún derecho en la sentencia tiene que promover el incidente. Con ese incidente se le va a dar vista al contrario. El contrario tendrá un término para desahogar o no esa vista. Posteriormente se va a señalar si hay necesidad de desahogo de pruebas, pues la audiencia correspondiente y posteriormente se dictará sentencia. En la mayoría de los casos, ni siquiera estamos en la necesidad de señalar una audiencia porque las pruebas en la etapa de ejecución son documentos o son la base que ya se sentó en la sentencia definitiva. Entonces, mi propuesta es todos estos actos que hoy en día nos toman alrededor de un mes y medio y quizás hasta 3 meses, poderlo concentrar en una audiencia en donde tengamos al actor y al demandado con bases ciertas, ya partiendo de una sentencia que es firme, formal y materialmente, que ya es una verdad legal, que ya es inamovible por esa razón. Y entonces ya sabemos que Juan le debe 100 a Pedro y Pedro ya sabe que de esos 100 además tiene intereses moratorios que son a una tasa fija, que solo basta con hacer una operación aritmética sencilla para saber que esos 6%, 9% o X% corresponde a otros 10 pesos. Y para el día de la audiencia de ejecución, entonces tendríamos la certeza de que por suerte principal se deben 100 y por intereses moratorios 10. Y sobre esa base cierta podemos sentar a los justiciables a buscar una solución más o menos dramática para su realidad, ¿no? Una de las grandes críticas que he recibido con motivo de estas propuestas es ¿por qué vamos a poner a consideración de las partes el cumplimiento de la sentencia? Y es una premisa falsa. Yo no estoy proponiendo que pongamos a discusión si esa sentencia se tiene que cumplir o no. Es cierto que esa sentencia que ya pasó por todos los filtros de nuestro sistema de administración de justicia es inamovible y por lo tanto es ejecutable, es decir, se tiene que cumplir. Eso no está en tela de juicio y por supuesto que en el caso de que las partes no encuentren una forma de hacerlo menos gravosa, el Estado tendrá que desplegar todas las facultades que están conferidas a sus autoridades para que esa sentencia se cumpla. Pero en la práctica, lo que sucede, por lo menos en juicios orales en materia civil y mercantil en la Ciudad de México, es que muchos asuntos se pueden conciliar ya en la etapa de ejecución, porque aseguradoras, bancos, otras empresas esperan hasta tener una certeza en la condena para poder acercarse entonces con los particulares y buscar una negociación. Y normalmente, hoy en día, lo que sucede es que eso pasa fuera del juzgado y el juez quizá no se entera de esas negociaciones o se entera solo cuando ya incumplieron. Entonces, mi propuesta es buscar este espacio, volver a darles oportunidad a las partes de sentarse y negociar sobre bases ciertas. Te debo 100 más 10 de los intereses, no tengo para pagarlo ahorita. Podemos hacer un esquema de pagos. Te ofrezco en dación en pago el inmueble que había quedado como embargo en el procedimiento.
ese inmueble no me va a alcanzar, bueno, entonces ayúdame, hazme una quita en los intereses, hazme una quita en la parte de la condena a la suerte principal. Y en muchos casos, por lo menos en lo que toca la materia de oralidad, tanto civil como mercantil, hemos logrado incluso en ejecución de sentencia encontrar estas soluciones que creo yo hablan de una sociedad mucho más madura, una sociedad en donde estamos intentando dejar de lado esa intención de no cumplir, de buscar la manera para cumplir lo más tarde posible, y estamos tratando de incentivar lo contrario, un cumplimiento eficaz, eficiente, rápido, de la forma en la que para ambas partes sea mucho más útil resolverlo hoy en un mes, después de mi sentencia, que dentro de 10 años o dentro de 3, si estamos en materia mercantil. Entonces, yo creo que esta posibilidad de que las partes, sobre bases ciertas, inamovibles, que parten de una sentencia en donde ya se reconocieron derechos a una de ellas o a ambas, es una forma más civilizada y más democrática y quizá más madura, si hablamos de sociedad, de resolver los problemas. Y esto a la postre va a implicar también que las autoridades, las figuras de autoridad dentro de la administración de justicia, se legitimen frente a la sociedad. Porque, insisto, ¿de qué nos sirve tener procedimientos rápidos que concluyan con una sentencia en 4 o 6 meses, como ha sucedido ahora con motivo de los juicios orales en materia civil y mercantil, si esas sentencias se van a tardar en ejecutarse, en materializarse, en el mejor de los casos, si se llegan a materializar, 10 años en materia civil o 3 en materia mercantil? Por ahí una premisa básica de derecho que a todos seguramente nos hace sentido: la justicia lenta no es justicia. Y nosotros hoy en día estamos sobre esa base. Hemos avanzado mucho. El Tribunal, el Poder Judicial de la Ciudad de México hace grandes esfuerzos por avanzar, por evolucionar, porque el sistema de administración de justicia sea más eficiente cada vez. Pero hemos trabajado en la primera parte y hemos dado pasos firmes en ese primer procedimiento de llegar o de tener una instrucción rápida y eficiente, como en el caso de los juicios orales en materia civil y mercantil. Pero nos falta ir más allá, nos falta concretar esos esfuerzos en la parte de la ejecución de sentencias, en buscar y incentivar que nuestros fallos no se queden en el papel, sino que efectivamente cambien la vida de las personas, porque solamente en la medida en la que esto suceda podemos exigir de los ciudadanos que sigan confiando en sus autoridades, que están llamadas a la tarea de administrar justicia, porque solamente de esa manera podemos, con toda legitimidad, pedirle a la población, a los ciudadanos, que confíen en nosotros en lugar de tomar alternativas paralegales. Porque, insisto, una sentencia que no tiene posibilidades de ejecución no tiene utilidad en la vida práctica, ni del sistema de administración de justicia, y por lo tanto lo hace ineficiente, y mucho menos en la vida de las personas, que finalmente son a quienes nosotros nos debemos como servidores públicos. Esta audiencia de ejecución creo que nos serviría para centrar nuestros esfuerzos y materializarlos en una administración verdaderamente eficiente, en donde podamos, si efectivamente no se logra una conciliación, entonces ya partir sobre esa base para que el Estado despliegue todas las facultades que la ley le ha conferido. No estamos buscando la ineficiencia de esas sentencias, todo lo contrario, estamos buscando espacios y oportunidades para que esas sentencias puedan ejecutarse o cumplimentarse de una mejor manera, de una forma más ágil, de una forma más práctica, que sea conveniente para todos, justiciables y, por supuesto, órganos o autoridades administradoras de justicia. Porque, como les decía, las estadísticas nos dicen que la mayor cantidad de asuntos que están congestionando hoy en día nuestro sistema de administración de justicia están atorados en etapas de ejecución. La instrucción se está manejando, pues creo que de la forma más eficiente posible, con motivo de los volúmenes que Ciudad de México específicamente maneja. Pero estamos atorados en la ejecución, nos estamos quedando en esta muy buena intención, pero quizá no tan buena ejecución
de la Administración de Justicia. Y creo que por lo menos esta obra servirá para poner sobre la mesa estos temas y estas ideas que seguramente encontrarán que se pueden mejorar, que hay que seguir desarrollando, que podemos puntualizar e ir centrando para que finalmente permeen a nuestras legislaciones, pero que es importante ponerlas hoy sobre la mesa, empezar ya una discusión seria sobre las necesidades reales de una administración de justicia mucho más eficiente, que cumpla con los principios que internacionalmente, o los compromisos que incluso internacionalmente tiene el Estado mexicano en relación con salvaguardar los derechos fundamentales de acceso a la jurisdicción, tutela judicial efectiva y debido proceso, que ya ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos e incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estos derechos no se satisfacen con la posibilidad de que las personas accedan al sistema de administración de justicia y obtengan una sentencia que sea congruente, fundada, motivada, sino sobre todo con la posibilidad de que esa sentencia se cumpla de la forma más integral y eficiente posible en un plazo razonable, que creo que es la parte que nos está faltando. Y por eso, pues la inquietud de trabajar, de hacer esta investigación, que en un principio, como ya les comentaban mis antecesores, pues tuvo el objetivo de obtener el grado de doctora en Cultura de Derechos Humanos, y que a raíz de la motivación tanto de mi asesor de tesis como de mi familia, como de mis compañeros de trabajo, bueno, pues se ha convertido hoy en esta obra que les presento y que, insisto, tiene la intención, más que de otra cosa, de poner sobre la mesa un tema que para mí es importante, que ya empecemos a trabajar, en el que nos centremos a hacer estudios más profundos y a buscar soluciones de aquello que no nos ha permitido avanzar en la medida en la que nos lo debemos como sociedad, como comunidad jurídica, y sobre todo que le debemos a nuestros ciudadanos, porque en el caso de mi práctica profesional como servidora pública, pues es a quien debo mis esfuerzos de todos los días, a las personas que acuden al Poder Judicial de la Ciudad de México en busca de soluciones, que pues no se cumplen solamente con dictar una sentencia, que más allá del dictado de la sentencia se cumplen cuando la sentencia puede materializarse y cambiar la realidad de las cosas. No quiero hacer más spoilers sobre el libro porque mi interés es que ustedes adquieran también la obra, puedan analizarla, y bueno, claro que son bienvenidas todas las críticas, todas las observaciones, porque justamente esa es la intención, que nos pongamos a platicar y a trabajar sobre temas como este, que si logramos que permeen en las instancias correspondientes, y si logramos la suma de voluntades de autoridades, de justiciables, de postulantes, vamos a avanzar hacia una mejor sociedad y hacia una mejor administración de justicia, que necesitamos mucho. Les agradezco de verdad a todos por su tiempo, por su consideración, por tomarse un pedacito de su tarde para acompañarme el día de hoy. Se los agradezco de verdad de todo corazón, y espero que las exposiciones de estos compañeros y queridos amigos que me han acompañado el día de hoy y esta pequeña introducción de mi parte sea suficiente para interesarlos en seguir estudiando sobre estos temas, seguir avanzando como comunidad, y también para que adquieran la obra. Les agradezco muchísimo, que tengan una excelente tarde. Estamos en Centro Libanés y no puedo de hacer caso al llamado de mi sangre libanesa. Para todos ustedes está disponible el libro aquí físicamente. Para los que están en diferentes plataformas tampoco hay pretexto, porque lo pueden conseguir en las plataformas digitales, nada más y nada menos Amazon. Entonces, para que disfruten y para que compartan, y bueno, pues evidentemente tienen el acceso directo con la autora para precisamente retroalimentarse. Vamos a abrir un pequeño espacio, muy pequeño, muy breve, para que
si alguien quiere preguntarle, aprovechando que está aquí la autora, preguntarle algo, algún comentario. Adelante, ¿me ayudas, Lili? Ahorita se los damos. Buenas tardes a todos. Doctora, muchas felicidades. Muchas gracias. Oiga, yo le quería preguntar, ¿no? ¿Alguna vez pensó, este tema de la ejecución de las sentencias para nosotros los postulantes es un tema fundamental? Las ubicamos como las sentencias medallas, ¿no? Las que no sirven más que para colgarlas en nuestros despachos y demás. Pero ir más allá para ejecutar una sentencia medalla es complicadísimo. A veces es lo más complicado del propio procedimiento. Cuando usted estaba estudiando y estaba haciendo este tipo de estudio y análisis, ¿nunca pensó, por ejemplo, como hacen en otros países, sacar de la esfera judicial la ejecución de la sentencia? Me explico. En algunos otros países, como Nueva Zelanda, por ejemplo, cuando el juez o el órgano judicial solo se dedica a juzgar. Juzga y ahí se limita, emite una sentencia y se acabó el tema. Y la ejecución de la sentencia la deriva a otro poder, específicamente a un poder diferente, en este caso pudiera ser el Poder Ejecutivo, que es quien realiza la ejecución de esa sentencia en particular, a través de otros elementos que los estados tienen. Me explico. Por ejemplo, la ejecución hasta para la obtención de un pasaporte, simple y llano. Si alguien no ha ejecutado una sentencia, ¿no? O no ha cumplimentado una sentencia, las autoridades ejecutivas se encargan de limitarle esos derechos. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta que quisiera hacerle es en el sentido de, si a usted le parece, entiendo perfecto que el primer derecho humano para tocar la puerta y que me abran la puerta y poder ejecutar y poder ir a juicio, está muy claro, no tengo la duda, pero se lo hago con toda la perspicacia del mundo y con toda la pimienta del mundo. ¿No le parece que a veces los derechos humanos pudieran ser, como dicen allá afuera o como decimos allá afuera, un obstáculo para ejecutar una sentencia? Esas serían mis dos preguntas y felicidades de nuevo. Muchas gracias por la intervención y por las felicitaciones. Y sí, bueno, en otras latitudes hay diferentes sistemas de ejecución de sentencias. Algunos, como el nuestro, está judicializado. Hay otros lugares en donde esta ejecución está se le confiere a otras autoridades de índole administrativa, y hay algunos sistemas en donde esto es mixto, es decir, el juez supervisa la ejecución, pero quien materialmente realiza los actos tendientes al cumplimiento de la sentencia son autoridades que ya no son jurisdiccionales. En la obra se hace un pequeño análisis en relación a estos tres tipos de sistemas, pero también hago o vierto una opinión en el sentido de que yo creo que para nosotros, para el Estado mexicano, la desjudicialización no sería prudente, porque implica que una persona que no tuvo el acceso a las personas a quienes juzgó es quien va a finalmente materializar la sentencia. Y para mí esta parte es muy importante, porque nosotros como juzgadores no solamente, sobre todo en materia de oralidad, no solamente vemos la parte técnica del procedimiento, sino también es importante poder percibir a través de nuestros propios sentidos las conductas de aquellas personas a las que juzgamos. Y eso nos permite tomar, creo yo, mucho mejores decisiones en la parte de la ejecución, porque tal vez quien no ha visto el proceso completo no puede tomar las mismas determinaciones en función de cada caso en particular. Se convertiría en un molde, si me permiten la expresión, en todos los casos tratamos de ejecutar de la misma manera, y creo yo que esa no es la solución. La solución sí ha sido la cercanía de las autoridades con los justiciables, en la medida en la que podemos medir con esta interacción persona a persona, las conductas, podemos tomar mejores decisiones en relación con cómo se puede cumplir la sentencia de una mejor manera. Por eso es que encontrarán en la obra que sí hago un análisis quizá breve,
de estos tres sistemas de ejecución. Y al final, pues mi opinión es que en México, que está judicializado, es decir, que por lo menos en materia civil y mercantil, quienes nos encargamos de la ejecución de las sentencias somos quienes dictamos finalmente la resolución, creo que es correcto. Nos permite un mejor acercamiento y un mejor cumplimiento, no solamente de los procedimientos en sí mismos, sino creo yo sobre todo de esta intención de salvaguardar los derechos humanos, sobre todo ya en este punto de la ejecución, el de tutela judicial efectiva. Por eso considero que sí es importante y creo yo deberíamos permanecer como lo estamos ahora en este sistema en donde el juzgador, quien emitió la sentencia y pudo percibir todos lo que la legislación dice, las circunstancias específicas del caso, sea quien, con base en esas circunstancias específicas que varían de un caso a otro, tomar las mejores decisiones aún en la etapa de ejecución. Creo que eso es por cuanto a la primera pregunta. Por cuanto a la segunda parte, en relación a que los derechos humanos pueden convertirse a veces en un obstáculo para el cumplimiento de las sentencias, creo que sí. Creo que nuestra sociedad mexicana está pasando por un proceso natural que ha ocurrido con muchas otras figuras. Por ejemplo, en el amparo. Hace muchos años, el amparo, cuando tuvo un auge por su aparición en nuestro sistema de administración de justicia, pues nos amparábamos o se amparaban de todo, por si sí, por si no, por si quién sabe y por si acaso, ¿verdad? Y todo era materia de amparo, hasta que la autoridad se dio cuenta de que ese exceso es completamente nocivo, porque no solamente no resuelve el problema que se pretendía resolver, sino que además nos aumenta uno que no teníamos. Esa situación implicó que hoy en día, o que con el paso del tiempo, las autoridades fueran limitando las posibilidades para acceder a este juicio de amparo y que hoy ya tenemos una estabilidad en donde sabemos perfectamente qué, cómo, cuándo sí podemos acceder a ese medio de defensa extraordinario. Y esto ha dado como resultado entonces que el amparo cumpla las funciones para las que fue previsto. Creo que en el caso de la oralidad civil y mercantil y los derechos humanos estamos justo en la primera parte del procedimiento. Hoy todos son derechos humanos, que si porque lo vio, que porque no lo vio, porque respiró cerca, porque no lo respiró cerca, y todo está centralizado o pensado a través de los derechos humanos. Y esto en muchos casos, no en todos, en muchos casos ha obstaculizado no solamente el cumplimiento de la sentencia, sino el propio procedimiento, ¿verdad? Porque estamos en esta primera fase de que todos son derechos humanos. Creo que tendremos que transitar como sociedad y como comunidad jurídica en el procedimiento de encontrar la estabilidad que permita tener los límites claros y saber cuándo estamos frente a la necesidad de salvaguardar derechos humanos y cuándo, sobre pretexto de un derecho humano, estamos tratando de abusar de un derecho o de buscar una ventaja innecesaria e inadecuada en perjuicio de la persona que tenemos enfrente o de nuestro contrario. Y estamos, creo yo, transitando en esta línea del procedimiento, donde después encontraremos esta estabilidad y límites claros que nos permitan entonces darle a la salvaguarda de los derechos humanos y garantías judiciales que son o forman parte integrante de estos derechos humanos, el tratamiento correcto, exacto, que tenga o que cumpla con las finalidades de sí, tenemos todos que salvaguardar los derechos humanos porque es parte fundamental de nuestra convivencia como sociedad y de que nuestras instituciones puedan cumplir los objetivos para los que fueron creadas, pero no podemos seguir permitiendo el exceso desmesurado de sobre pretexto de esta protección, porque si no, se convierte, como bien lo señala el licenciado Maldonado, pues en un obstáculo más que en una solución. Entonces, creo que seguiremos transitando un tiempo sobre esta fase del procedimiento, encontraremos estos límites claros y después podremos empezar a trabajar con los derechos humanos de una manera que sea mucho más eficiente para todos, sobre todo pues para justiciables, ¿verdad? Espero que… Gracias. Qué tema tan interesante, ¿no? Lo estábamos platicando ahora en la comida, cuando hay una colisión, digámoslo así, de derechos humanos. En los últimos tiempos, verdaderamente ha habido
un exceso en la aplicación de derechos humanos. Platicamos un ejemplo, como muchos. Tienes un proceso que ha pasado por primera, por segunda instancia, por amparo, ya tienes una sentencia para ejecutar y resulta que vas a ejecutar el lanzamiento de una persona mayor de edad, de 90 años, y se alega que vas a lesionar los derechos humanos de esa persona. Si lo ves así rápidamente, dice, pobrecita señora, no tiene a dónde irse, y ordena la misma, no en ejecución de sentencia, un tribunal de alzada dice, ordena, puedes lanzarla, pero le tienes que conseguir una habitación en otro lado. Ese tipo de cosas, de colisiones de derechos humanos y cuál va a ser el que va a prevalecer, y el equilibrio en la ejecución y la aplicación de los derechos humanos resulta bastante interesante, porque si no vamos a llegar al extremo de que no se van a ejecutar porque vas a lesionar los derechos de la persona que va a ser ejecutada. Tenemos tiempo para 2 participaciones y ya irnos a descansar. Por favor. Creo que Jorgito Rodríguez Inda por ahí levantó la mano. Ah, no, es su vecino, es su vecino. Bienvenido, Jorgito. Álvaro, bienvenido, Jayito. Bienvenidos. A ver, Lili por ahí, por favor, gracias. Perdón, pensé que había levantado la mano, Jorgito. Pero bueno, ya te saludé, hermano. Venga. Después del licenciado, una más y ya estamos. Si alguien quiere participar, gracias. Doctora, ¿sería factible, bueno, primero que mi compañero que antecedió, muchas felicidades y gracias por su sabiduría y conocimiento, no solo en este libro, sino en las aulas. He tenido la oportunidad de ser alumno suyo y es un excelente profesor. Muchas gracias. Ahora sí, ¿sería factible tal vez juntar esta idea de una audiencia de ejecución con un procedimiento de providencias precautorias? ¿Y hasta qué punto eso transgrediría los derechos de las personas que van a ser ejecutadas? De las personas que Que van a ser ejecutadas. Ah, bien. Gracias. Muchas gracias por las felicitaciones y los buenos deseos siempre. Y bueno, la ejecución de las sentencias es una cuestión distinta completamente a la parte de las providencias precautorias. Las providencias precautorias son un procedimiento que tiene como intención salvaguardar el objeto de un juicio presente o futuro, de tal suerte que el objeto de ese juicio no se lesione por la duración del procedimiento, presente o futuro. Presente si estamos hablando de providencias precautorias que se dan dentro del procedimiento y futuro si estamos hablando de providencias precautorias que se dan como un acto prejudicial. En las providencias precautorias no existe una posibilidad de una audiencia de ejecución como lo es la propuesta de la obra, porque esta propuesta parte de la premisa de que existe cosa juzgada firme, formal y materialmente, que esta solo se da con el dictado de la sentencia y una vez que han transcurrido los términos necesarios para que esa sentencia sea inamovible. En el caso de los juicios orales en materia civil y mercantil, esto ocurre una vez que ha transcurrido el término para que se haga valer el juicio de amparo como un recurso extraordinario de impugnación, dado que en los juicios orales no existen o no están previstos los medios ordinarios de impugnación. Y en cambio, en las providencias precautorias no tenemos una sentencia, es un procedimiento cautelar en donde vamos a afectar el patrimonio de los ejecutados solo frente a la necesidad de salvaguardar el objeto o la eficiencia de una sentencia. ¿De qué sentencia? La del procedimiento actual, presente, si estamos hablando de la vía incidental, o futuro, si estamos hablando de unas providencias precautorias como acto prejudicial. Por esa razón, creo que no podríamos juntar o añadir a la providencia precautoria como procedimiento esta intención o propuesta de la obra en el sentido de una audiencia de ejecución. En principio, porque no tenemos nada propiamente que ejecutar y en segundo término, porque como ya les señalaba, la premisa de la obra tiene como base la sentencia definitiva cuando ésta ya cursó todos los filtros del sistema de administración de justicia, por lo tanto, es una verdad legal que es inamovible. Y sobre esa base cierta, entonces sí, podemos, creo yo, darles oportunidad a los justiciables de volverse a sentar y tomar quizá mejores decisiones.
en el sentido de yo sé que debo 100, en lugar de esconderme o tratar de esconderme 3 años o 10 años, mejor trato de resolver este problema hoy. Y te digo con toda honestidad, no tengo los 100 que te debo, pero te puedo ofrecer 80, te puedo dar en pago el inmueble que ya había quedado embargado, te puedo ofrecer que si me das una quita, a lo mejor en 2 años te termino de pagar el adeudo y yo me ahorro estarme escondiendo y dilapidando los pocos bienes que me quedan y tú te ahorras el andarme correteando para buscarme ahora en el edificio donde me emplazaste, que ya le quité el número, ya no es 44, ahora es 450 y hasta que se me acaben los 400 después serán 500 y así, ¿no? Entonces, creo que esta oportunidad, insisto, no es para poner en tela de juicio si se debe o no cumplir esa sentencia, sino para buscar la manera de que esa sentencia se cumpla de una forma que sea mucho más democrática, mucho menos tortuosa para todos, para los justiciables sobre todo, pero también para los operadores del sistema de administración de justicia que nos vemos empantanados en, pues ahora vuelve a mandar al actuario, donde ya sabes que sí está, pero ya no está en el piso 1, ahora está en el piso 3, y como las deudas no decía piso 3, pues ahí viene de regreso el pobre actuario, y ahora ya vas al piso 3, no, pues ahora ya se movió a la planta baja, ya tampoco funciona, y ahora vámonos, ya no está en ese edificio, ahora está en el de al lado, y ahora el edificio ya no tiene ese mismo número, y entonces así transitan los 3 y los 10 años, y si nos dieran 25, así transitarían. Entonces creo yo que esto lo podemos solucionar, está en la suma de voluntades de todos nosotros como comunidad, que estas cosas mejoren, evolucionen y nos permitan tener una mejor administración de justicia y sobre todo problemas realmente solucionados en la vida, en la práctica, en lo material y no solamente en el papel. Espero haber contestado la pregunta. Sí, de veras es increíble. Muchas veces ya está la sentencia para ejecutar. A mí me ha pasado, ¿no? Ya llegamos las partes, vamos a llegar a un convenio. No, mi sentencia la tengo que ejecutar estrictamente como la dicté, en todas y cada una de sus partes. Pues yo quiero tener una concesión con él. No, eso no lo puedo aprobar. En esos extremos. No olvidemos que la justicia está hecha para hombres. Y la voluntad de las partes es la máxima ley cuando no se contrapone a la ley. Y yo creo que esta tesis no se contrapone. Finalmente se llega a aplicar la justicia rápida, expedita y ya no tiene que trabajar el andamiaje jurisdiccional para ejecutar. ¿Tenemos tiempo para una más, si gustan? ¿No? ¿Sí? No. Sí. ¿No? Ya, todo clarísimo. Ya quieren irse a descansar. Muy bien, dejemos temas pendientes. Desde luego, nuestros presentadores y la autora del libro están a sus órdenes. Ya sabemos dónde encontrar a cada uno de ellos. Mi querido Humberto, muchísimas gracias. A él, muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros en su casa, mi querida Mitzi. Bienvenida a todos ustedes. Muchas gracias, pero antes de que nos vayamos, de parte del Consejo Directivo del Centro Libanés, me voy a permitir entregar estos reconocimientos. El Consejo Directivo del Centro Libanés y la Asociación Jurídica Mexicano-Libanesa Al-Muhami otorgan el presente reconocimiento por su destacada participación como presentador en la presentación del libro Los Derechos Humanos en la Ejecución de Sentencias, a la doctora Nayeli Santos González. Muchas gracias, Nayeli. Y el mismo reconocimiento para el maestro, magistrado Ángel Humberto Montiel Trujano. Gracias. Y desde luego, el Consejo Directivo y la Asociación Al-Muhami otorgan el presente reconocimiento por la presentación de su extraordinario libro, Derechos Humanos en la Ejecución de Sentencias, a la doctora Mitzi Aquino Cruz. A todos ustedes, muy buenas noches. Centro Libanés es su casa.
Que tengan una excelente noche. Muchas gracias y hasta la vista.